Bueno, siempre es un gusto hablar con Natalia Galo, nutricionista, licenciada en nutrición. Siempre el miedo es cuando la veo en la calle que me diga algo, si estoy muy gordito, si estoy más flaco. Su secretaria me tiene ahí, al límite cada vez que la veo. ¿Cómo te va, Nati? Buenas noches, ¿cómo andamos? Hola Sergio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por siempre tenerme en cuenta para charlar un poquito con vos. No, al contrario, siempre es un gusto, siempre se aprende. Mirá, recién en la previa aprendí cómo se come una buena palta y ya me di cuenta que la hacía mal, porque yo dije con mayonesa, aceite y sal, y vos dijiste, ¿para qué aceite? Con mayonesa. ¿Para qué aceite y para qué mayonesa? ¿Qué es con sal sola? Y si le podemos obviar la sal, también puede ser, mejor. ¿Qué? ¿Y tiene... Un poquito de limón, un poquito de pimienta y está riquísima. Es muy buen alimento, ¿no es cierto? Sí, es muy buen alimento. Es muy completo, es muy nutritivo, tiene grasas de muy buena calidad. Y bueno, estaría bueno incorporarlo un poquito más a la rutina habitual. Mira vos, se la voy a encargar a un amigo que de vez en cuando tiene y que no se olvide de mí. Bueno, Nati, ¿cómo impactó la pandemia, esta cuarentena? Algunos dicen la más larga del mundo en nuestros hábitos, en comer. Viste que hay muchos memes, muchos chistes, muchas bromas, que decir, bueno, comemos. En algún momento, yo no sé si era tan real o no, faltaba harina en los supermercados. ¿Y la excusa cuál fue? Y porque la gente está en casa, cocina mucho. ¿Es cierto eso? ¿La gente abandonó todos sus hábitos naturales en cuanto a comer un poquito mejor y en esta pandemia nos olvidamos? Bueno, en realidad la pandemia, primero que nos cayó muy de golpe, muy de sorpresa, sin aviso y con quizás pocas herramientas como para afrontar una situación en donde no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, esta incertidumbre que generó, este estrés que generó, hizo que por ahí la gente se pusiera un poco más sensible y que, bueno, indudablemente afectó a toda la rutina ya sea laboral, se nos cambiaron todos los horarios de golpe, los horarios de descanso, los horarios de trabajo, los horarios de lo social y la parte alimentaria tampoco quedó exenta a toda esta situación. Entonces, toda esta situación de estrés, de incertidumbre, hizo que no supiéramos qué iba a pasar en esa situación, si nos íbamos a quedar sin alimentos, si íbamos a poder tener posibilidad de que lleguen a nuestros lugares del interior del país los alimentos para poder satisfacernos, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a llevar. Primero nos decían 40 días, un mes, 2 meses, 3 meses, y cada vez se hizo más largo de la cuenta, ¿no? Y eso aumentó mucho la ansiedad también en las personas empezaron a comer un poco más, a lo que se llama el hambre emocional, que está muy ligado a todas estas cuestiones también del estrés, de los cambios hormonales que generan las situaciones estas que recién mencionaba. Y bueno, y la gente empezó a cocinar un poco más, algunas ya venían cocinando en casa, otras no le quedó otra alternativa, porque se vieron de golpe encerrados en su casa, en 4 paredes, y bueno, se tuvieron que poner a remangar y poner a hacer preparaciones. En muchas situaciones se generó aumento del consumo de harinas, o sea que por eso hubo en cierta medida un desabastecimiento en algunos alimentos, porque bueno, lo que hizo primero, en realidad esto se vio más en la primera etapa, en los primeros meses, en donde se quedó más encerrada la gente, donde había más miedo. Entonces empezó a cocinar un poquito más. Y dentro de ese cocinar un poquito más, involucró hacer un poco más de tortas, de facturas, de panificados, de alimentos con base en harinas y en harinas refinadas, que o casualidad nos aumentan más la ansiedad. Entonces veníamos de una situación, de un contexto en donde ya de por sí nos aumentó el estrés y nos aumentó la ansiedad, y encima le cargamos con un poco más de alimentos refinados o ultraprocesados o más cargados en harinas, en azúcares y en sal muchas veces, y eso
agrava más la situación de ansiedad. Entonces, que nos vimos en la situación en donde comíamos más, el picoteo también, el estar encerrados, estábamos con más alcance a los alimentos, no era lo mismo quizás si uno mantenía la rutina de ir a trabajar, de salir, de llevar a los chicos, de hacer actividades cotidianas, a de golpe estar todo el tiempo encerrados en tu casa con libre acceso a los alimentos. Nati, entonces eso hizo que uno coma un poco más. Hambre emocional, sí. Fíjate vos, ¿no? Algo que trajo la pandemia. Estamos en primavera, ya con algunas temperaturas muy típicas de verano, más allá del cambio en estos días. Generalmente, mucha gente llega a primavera, dice, bueno, hacemos una dieta, volvemos al gimnasio, se viene el verano, la pileta, no sé si vamos a poder salir a pasear, los que puedan hacerlo. ¿La pandemia cambió este hábitat o ya tenés consultas de aquella gente que ya son pacientes tuyos, pero que durante el invierno no te consultan y ahora ya te han consultado como para empezar una dieta primavera-verano? Bueno, en general nosotros tuvimos la posibilidad de poder seguir estando en contacto con las personas que así querían, ¿no? Esto, como decíamos antes, impactó de diferentes maneras a cada persona y algunas personas se pudieron seguir cuidando. En general las encuestas dan que más de la mitad de las personas encuestadas refirió haber aumentado de peso en la pandemia debido al mayor aumento del consumo de alimentos. En general es una época ahora en donde suele haber un poco más de consultas porque la gente se empieza a destapar un poquito más por el mismo calor que nos hace usar ropas más sueltas, más livianas, que se nos vean más las partes del cuerpo. Entonces ahí como que nos agarra un poco más la desesperación y queremos hacer algo. Pero en realidad lo que uno siempre intenta hacer desde la consulta nutricional es que no se tome como algo transitorio, como el hacer una dieta. La idea, y yo lo que invito siempre a la gente, es a pensar en los hábitos, a pensar en cómo se están alimentando, en cómo están eligiendo o preparando los alimentos y cómo se podrían llegar a modificar sin llegar a hacer cambios tan rotundos o haciendo una dieta muy estricta, qué cambios se pueden generar en función de lo que está predispuesta a hacer la persona, porque no todos están predispuestos a hacer todos los cambios que por ahí uno sugiere o se recomiendan. Entonces, en función de eso, en función de dónde uno está parado, se pueden empezar a hacer los cambios que puedan ser más sostenibles en el tiempo, no solo que te hagan bajar de peso ahora para llegar al verano mejor físicamente, sino también que sean hábitos más duraderos. Y ese también es un desafío ahora que todavía no volvimos a la rutina normal de la habitual que teníamos antes. Entonces tenemos más tiempo en casa para pensar, para planificar un poco más la alimentación, para pensar conscientemente en qué estamos comiendo, en qué estamos o qué alimentos estamos llevando a la mesa familiar y qué cambios se pueden hacer, porque siempre algo de cambio se puede hacer a beneficio de todos y que indudablemente va a impactar en la salud de todos los integrantes de la familia. Nati, yo te consultaba antes con el tema de aquellas personas que habían parado una dieta. Hay mucha preocupación en los médicos, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, aquí he charlado con el doctor Osvaldo Costamaña y él decía la preocupación, ¿no? De gente que no le había consultado más, que no había ido, que no fue más a los consultorios. Bueno, aquellas personas que tenían ya una dieta, pero no a lo mejor tanto para estar flaco o más flaco, sino por una patología ya preexistente. El tema de haberla cortado puede haber sido perjudicial, ¿no?, para ellos mismos. Sí, mirá, yo tuve, la mayoría de mis pacientes, por suerte que he vuelto a ver después de la pandemia, mantuvieron ciertas conductas y ciertos hábitos, o si subieron de peso o si modificaron algo, no fue tanto porque ya habíamos venido trabajando previamente con algunas conductas. Entonces eso es un punto a favor, pero en realidad sí hubo muchas personas, y como te decía antes,
las encuestas dan que más de la mitad de las personas refirió haber aumentado de peso. O sea, ese descuido que generó también impacta negativamente en la salud. Uno de los factores de riesgo de complicaciones del COVID es un sobrepeso o complicaciones relacionadas al sobrepeso. Entonces, las personas, si encima tenían esa base, pues ya venimos de una pandemia mundial que es la obesidad. Esto agravó más mundialmente la pandemia de la obesidad. Porque no, lo que te estoy contando que pasó acá en Argentina por las encuestas argentinas se vieron también en otras partes del mundo, o sea que la obesidad se vio agravada notablemente con esta pandemia, en donde nos hizo un cambio rotundo en los hábitos alimentarios y de ejercicio también. También la mayoría de las personas manifestó no haber podido seguir con su rutina de ejercicio, pese a todas las posibilidades que se tenían con la tecnología o con accesos a clases online. Muchas personas no lo pudieron seguir, entonces eso también contribuyó a que se haya aumentado de peso. Nati, perdón, ¿no? ¿Cómo influyó sí. en los más chicos? Porque hay chicos que, bueno, que tienen que tener una rutina por la obesidad. Los chicos lo han sufrido mucho porque los padres, los que son trabajadores esenciales o desde su casa podían salir, pero los chicos tuvieron mucho tiempo en casa sin ver amigos, sin ir a la escuela, sin hacer actividad física, o sea, ir a un club o jugar con los amigos en la calle. ¿Eso cómo se dio? Ni hablar, repito, en aquellos chicos que ya tenían un sobrepeso. Sí, en general los chicos llevan los mismos hábitos alimentarios que los adultos, ¿no? Se come lo que uno brinda en la casa, y si el adulto hace preparaciones muy calóricas o hizo muchas preparaciones así en base de harinas, como antes decíamos, o cocinó mucho durante toda esta pandemia, este encierro, por supuesto que el chico va a comer más. Y si encima traía un sobrepeso y si encima no comía fruta, no comía verduras, no fue el momento ideal como para generar cambios positivos, en la mayoría de los casos te hablo. Y sí, la actividad física, al bajar rotundamente, no solo la actividad física programada, que es esto, por ejemplo, la actividad física de la escuela o un deporte que hacían previamente, también lo cotidiano, como en lo adulto, lo cotidiano de ir, venir, ir a la escuela, ir en bicicleta, de un amigo, jugar a la escondida, cosas que implican movimientos, se cambió rotundamente. O sea que los chicos también tuvieron un impacto negativo, tanto como los adultos. Lo que sí se tendrá que evaluar después es el impacto en general de la pandemia y el impacto psicoemocional que pudo haber quedado tanto en los adultos como en los niños. Cada uno utiliza un mecanismo propio de defensa en general que se va adaptando a la situación. Esta fue una situación que nos desbordó a todos y que cada uno pudo llevarla de la mejor o de la manera que más pudo llevarlo. Pero bueno, impactó. Nati, Sí. cuando volviste a ver a tus pacientes y muchos de ellos, o la mayoría, o un número, estaban en forma, te dijeron, no, me seguí cuidando, y te dijeron la forma de hacer ejercicio físico en sus domicilios. Esto te lo pregunto porque hubo un boom en la primera parte de la pandemia donde mucha gente agarraba una bicicleta que ya a lo mejor no usaba, o la que usaba para bicicletear, y se hacía un aparatito para dejarla fija. Yo estuve charlando con un herrero, me dice, mirá, en la pandemia hice algo así como 140, ¿no? Bicicleta fija en casa. ¿En alguno de tus pacientes se dio esto? ¿Hacían muchas tareas físicas en casa a través del Zoom con las profes de gimnasia? Sí, se vio todo eso que mencionaste, lo escuché en distintos pacientes. El transformar una bici común en una bici fija al sujetar el piñón, usar las bicis fijas que tenían o las cintas que las tenían quizás de perchero y las empezaron a usar las clases online. En realidad la mayoría de los profes se las ingeniaron para poder seguir trabajando de la manera que podían, o sea que se siguieron dando clases online. Mucha gente siguió haciendo
De hecho, hubo casos, los menos, por supuesto, que refirieron haber hecho más actividad física en la pandemia que lo normal, que su rutina normal, porque la misma rutina de antes no le daba el tiempo como para hacer quizás lo que querían, la cantidad de tiempo que querían de hacer de actividad física. Y en la pandemia lo lograron hacer. Eso se vio y yo pude, por suerte, seguir trabajando con muchas personas que querían seguir haciendo las consultas. Pudimos hacer las consultas virtuales, entonces uno trabajaba con distintas herramientas, claro, como para ir ayudando. Pero lo básico acá, como siempre, no solo en la situación de pandemia, también fuera de ella, lo importante es la decisión personal. Si uno no decide modificar algún hábito, el hábito solo no se modifica. Si uno no lo piensa o no es consciente de algún hábito, no se puede generar un cambio positivo o beneficiar al entorno familiar tampoco. Entonces, si uno quiere hacer actividad física, siempre se busca la vuelta. Si uno quiere comer mejor, siempre se busca la vuelta, aunque estemos en una situación adversa de estas características. Bueno, la última, hablando de comer mejor, de hacer el esfuerzo, 21 de octubre. Primavera, verano, ¿qué tenemos que...? A ver, comer mucha fruta, mucha verdura, ingerir mucho líquido por el calor y para llegar bien a fin de año. Sí, bueno, la recomendación del consumo de frutas y de vegetales está durante todo el año. Es más, la encuesta de alimentación que se publicó el año pasado dio que consumimos muy poca fruta y verdura en relación a las recomendaciones. O sea que siempre es bueno consumir más frutas y verduras. Y en el verano, como son alimentos que aportan líquido, son una buena fuente de líquido, de vitaminas, de minerales, y también para no cargar para no cargar la digestión. Cuando uno consume alimentos o preparaciones muy pesadas en cuanto a la digestión, en el verano, porque uno se siente más pesado, entonces lo que se recomienda es hacer alimentos menos copiosos, más livianos, más ricos en agua, y estos alimentos que son muy importantes, el aumento del consumo, así como el consumo de legumbres. Somos el país de Latinoamérica que menos consumo de legumbres tiene, y las legumbres son, como antes decíamos, la palta, las legumbres son alimentos súper nutritivos, que tienen un alto contenido en proteínas, en hierro, y son muy fáciles de poder usar tanto en preparaciones calientes como frías. Y las legumbres me refiero a las lentejas, a la soja, al poroto, al garbanzo, a las arvejas, en donde la recomendación está empezar a aumentar la ingesta. Entonces, ¿por qué no ahora también aprovechar el momento como para ingeniárselas y usar recetas también que aporten legumbres? La última, hablando de las legumbres, de las ensaladas, en este tema del COVID se han dicho tantas cosas. ¿Cómo las lavamos? ¿Hay que meterle una gotita de lavandina o es solamente con mucha agua? Bueno, las legumbres las cocinamos, así que no habría problema. Sí, y las ensaladas, por ejemplo, lechuga, achicoria, no sé, repollo. Sí, en realidad la sanitización de los vegetales y de las frutas está siempre recomendado, ahora aún más también por todo este tema de que uno tiene que estar un poco más pendiente para no incorporar quizás o infectarse de otra manera que a lo mejor uno no se da cuenta. Primero es el lavado con agua potable, el arrastre del agua hace que se eliminen la mayor parte de los patógenos que puedan tener la fruta y las verduras. No es un simple remojado, es que corre el agua para que se vaya la mayor parte de los gérmenes. Y después sumergir esa fruta o esa verdura en agua con unas gotitas de lavandina. Se recomienda más o menos son 3 o 4 gotitas de lavandina por litro de agua. Se deja unos minutos y después se vuelve a enjuagar. De esa manera se logra una mejor sanitización para que por ahí evitemos no solo el COVID, sino también otros gérmenes que pueden ir asociados
al agua o a las frutas y las verduras que vengan por ahí del sistema de riego o el sistema de manipulación. Señora, muchísimas gracias. Aprendí un montón de cosas. Bueno, Sergio, me alegro mucho. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias Sergio. Le voy a pedir el último favor. Mándale un abrazo, un saludo a su padre, que lo vi el otro día ahí por la ciclovía y me dio mucho gusto verlo. Le doy. Gracias. Chao. Chao, bueno, hasta luego. Hasta la próxima. Natalia Galo nos explicó de todo, tenemos que ser conscientes y tiró muchos títulos para analizar y para llevar a la práctica. Pausa. Estar conectados es estar en tu ciudad, en más de 30 localidades de la región con atención personalizada. Estar conectados es estar cerca, porque estamos siempre conectados, para que tu salud y la de los que querés esté siempre protegida. Centro Asistencial Medicina Privada. Conectados para cuidarte. Vía Cargo, la forma más rápida, ágil y segura de enviar y recibir tu encomienda. Servicio a todo el país. En Rafaela, local 5 y 6, terminal de ómnibus. Mutual Proveeduría, Mutual 1 de Mayo, Maipú 343, lácteos y fiambres, la mejor calidad, el precio más conveniente, productos de panadería, almacén, pastas, abierto lunes a sábados. Proveeduría Mutual 1 de Mayo, Maipú 343. Estamos transitando la etapa de distanciamiento social. ¿Qué tenemos que hacer para seguir cuidándonos? Mantener el distanciamiento físico recomendado de 2 metros. Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. No llevarnos las manos a la cara. Usar tapaboca correctamente colocado. Y cumplir en todas las actividades con los protocolos y recomendaciones establecidos. Para seguir avanzando, tenemos que asumir el compromiso individual de cuidarnos. Seamos solidarios. Si te cuidás vos, cuidás al otro.